Uno de los términos que en la actualidad se utiliza incluso en términos peyorativos es el de mitología. La mitología pareciera que es sinónimo de relatos inventados para manipular gente y que de veraces no tienen ni un pelo. Lo que sucede es que cuando se hacen los subtextos a los relatos mitológicos nos podemos agarrar de muchísimas posibilidades, ya sea en historia o en filología o en historia de la religión, en teología, etcétera, y podemos desgranar muchísimas de las ideas que en la actualidad tenemos sobre el pasado. A pesar de que se entiende lo que es mitología egipcia, sumeria, acadia, maya, azteca, inca o mitología nórdica, china, japonesa, india, australiana, africana. En todo el sentido amplio de la palabra, es muy chocante cuando se refiere a mitología desde religiones que aún existen. Hay una disputa dentro de los teóricos, digámoslo así, los teóricos laxos dentro de las religiones que aún preponderan, y en este caso me voy a abocar exclusivamente al cristianismo como tal y al judeocristianismo, porque es lo que nos compete en este caso, donde, por ejemplo, el mito de Adán y Eva, el mito del diluvio, incluso el mito de Moisés, que ya comienza a hacer muchísima mella esos términos ya conforme nos adentramos en la proximidad histórica. Obviando el asunto de la construcción mitológica dependiendo del periodo en el cual fue ideado y escrito como tal, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de mitos, por ejemplo, el de Adán y Eva, un mito exquisito, realmente maravilloso, no entendemos muy bien a lo que se refiere en términos generales. La población especializada va prácticamente a pasar de lado el asunto de qué es un relato legendario, un relato metafórico, un relato alegórico, que son instrumentos para educar en cualquier sentido a personas en el pasado. Y el mito como tal funciona como una especie de interpretación racional de la realidad. Es una interpretación pensada minuciosamente, muy bien estructurada, que intenta decirnos a nosotros por qué llueve, por qué hay periodos de sequía, por qué existe la muerte, por qué existe cosas como el bien o el mal, por qué existe el castigo a personas buenas, qué merece una persona mala, etc. Entonces, son construcciones literarias que funcionan como una especie de catapulta a entender los fenómenos que nos rodean o que que rodeaban a las personas en el pasado. Actualmente se entiende perfectamente, por ejemplo, cómo el hecho de que Jesús caminara sobre las aguas es un relato legendario y corresponde a una serie de presupuestos, digámoslo así, de ideas, donde el individuo debe entender que a pesar de que no se puede caminar en el agua, quiere decir que debido a una serie de factores de fe se puede efectuar ciertas condiciones dentro del mundo real. Muchísimas veces comparamos al mito o a la religión con la ciencia y no son dos cosas que tiendan a unirse, porque se ha visto que todas las ocasiones en las cuales se intenta hacer, introducir el mito dentro de un entorno controlado, contemporáneo, las cosas no funcionan. Porque podemos pensar que
En ciertos libros hay verdades absolutas, pero debemos recordar que aunque se suponga que son inspiradas, etcétera, tenemos que tener en consideración que fueron escritas por personas. Incluso el relato bíblico muchísimas veces se contradicen textos o textos dicen cosas muy disímiles por el hecho de que las escribieron personas en momentos muy específicos, muy distantes en el tiempo. A veces nosotros cuando escuchamos términos como hace 2000, hace 3000 años, no nos parece pues gran cosa. Pero cuando nos ponemos a pensar con nuestro contexto contemporáneo, hace 10 años, cómo era la historia, cómo eran los movimientos sociales, económicos y políticos hace 10 años, nos damos cuenta que realmente en 10 años la distancia que hay de nuestros yos de esos momentos son muy disímiles a la actualidad. Ahora imagínate 500 años. Por ejemplo, yo escribir el relato de Cristóbal Colón, de pronto borran todos los libros, borran toda la evidencia que Cristóbal Colón exista y lo único que queda es lo que yo tengo en mi cabeza. ¿Qué puedo escribir de Cristóbal Colón? ¿O qué puedo escribir del propio Jesús? ¿Qué puedo escribir en estos momentos de nuestro último presidente de la República? ¿Qué puedo escribir de Donald Trump o de Bush? ¿Qué puedo escribir de la reina de Inglaterra que acaba de fallecer? Imagínense yo hiciera una biografía de la reina de Inglaterra recién fallecida y que de pronto se me tome eso en consideración como algo válido. Pues eso ocurre con los libros de la antigüedad. Por ejemplo, los griegos son muy dados a escribir sobre muchísimas culturas, etcétera, etcétera, pero los historiadores tienen muy claro que lo que los griegos escribieron, griegos como grupo, los helenos, digamos, van a hacer interpretaciones suyas del resto de los pueblos y no pueden ser tomadas en consideración seriamente. Tenemos la noción de que existieron otros pueblos, por ejemplo, en el caso de los griegos, de los helenos, pero no podemos pensar que era cierto lo que ellos decían, ya fueran enemigos o fueran aliados, fueran personas con las que comerciaban, etc. Lo único que nos queda son esos relatos, ya sea porque la historia se encargó de borrarlos tendenciosamente o porque simplemente por el hecho de que las cosas se destruyen, toda su historia quedó sepultada y olvidada probablemente para siempre. Entonces va dentro de lo mismo pensar a veces que el relato de Moisés, cuando fue escrito, fue fidedigno, iba un escriba detrás de él relatando cada hazaña que hacía, sería lo mejor del caso. Sin embargo, incluso el hecho de que el escritor vaya ensalzando al héroe, a Moisés en este caso, le iría poniendo características de pronto que no son tan ciertas. Y pasa esto cuando observamos lo que son las noticias, los noticiarios que a veces llegan a tu barrio y hacen alguna interpretación de un fenómeno que ocurriera, cualquier tipo de delito o una catástrofe natural, etc. Y muchísimas veces lo que escuchamos por la televisión o por el internet, que vemos algún video de YouTube explicando, de TikTok, etc., nos damos cuenta que no es tan fidedigno lo que se está contando con respecto a lo que nosotros vimos. Incluso los sesgos que nosotros mismos poseemos podrían influir en ese tipo de circunstancias. Entonces, pensar que un mito es una acción real, que un relato legendario sea una acción real, por ejemplo, Abraham, todo lo que ocurrió a veces cuando Jesús va a orar en el monte de los olivos, etc. Dentro del juicio de una persona escéptica, sobre todo, no quiero decir que sea atea, sino que escéptico como tal, se pondrá a pensar cómo sabemos cómo oró Jesús, cómo sabemos cómo Abraham realmente recibió a los ángeles que vinieron a verlo. Ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas son las que nos debemos hacer. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva realmente comieron del fruto prohibido? ¿Cómo sabemos que una serpiente habló?
Entonces, cuando nosotros empezamos a desgranar ese tipo de cuestiones, nos damos cuenta que se trata de metáforas. Incluso una metáfora muy interesante que anda por ahí rondando, que no he verificado en absoluto, pero que me resulta muy divertida, es el hecho de que cuando Moisés sube al monte donde está Dios, que actualmente se reconoce como Sinaí, y muere, y vuelve a bajar a la tierra. Y entonces la gente dice, esto queda impreso en lo que es el hecho de que se escribe que Dios le dice que se quite las sandalias porque donde está es tierra sagrada. Entonces la gente, los exégetas, pues dicen, bueno, es que ha muerto, al quitarse las sandalias es un eufemismo de que murió y luego bajó con un nuevo cuerpo, porque el cuerpo de él podría tener algunas características, como dicen los testigos de Jehová, mundanas. Entonces, cuando se construyen este tipo de cosas, es que ya he hablado muchísimo del Génesis, pero cuando se come del fruto del bien y el mal, o el fruto de la verdad, donde Dios tenía miedo de que las personas, o los dioses tenían miedo de que Adán y Eva fueran como dioses, todo eso se entiende que quiere decir ciertas cosas del mundo real, pero proyectadas a un mundo maximizado, exagerado, para que la población comprenda. Y funciona muy bien con el hecho de la tentación a Jesús en el desierto. Si Jesús es el Mesías bíblico, digámoslo así, si Jesús es el Cristo, el ungido, el hecho de que a Jesús el demonio venga a tentarlo, a ofrecerle ciudades que van al cielo, desde el cielo observan a la tierra, y etcétera. Esto no quiere decir que el demonio lo hiciera con todo el mundo, que venga el demonio aquí a decirme que haga cosas malas, y muchísima gente cree esto. ¿Por qué la gente cree que el demonio es el que dicta las malas conductas en la gente? Porque ese texto específico dice que el demonio hace ese tipo de cosas. No quiere decir que el demonio lo haya hecho, no quiere decir que el demonio lo haga, sino que hay gente que considera que eso es una forma de explicar la maldad en las personas. Ahí nos vamos al discurso del bien y el mal, al discurso construido sobre que está bien, que está mal, que es violar el status quo, o es simplemente cualquier observación muy pasiva de las escrituras, de las sagradas escrituras, podría tener repercusiones dependiendo de la época en que se observen, etc. Es muy diferente también tener en cuenta que el mito de Adán y Eva para los judíos funcionaba de una manera, para la gente actual de otra, hace 500 años funcionaba de otra manera, etc. Entonces, recurrir a que lo mitológico en realidad obedezca a una cuestión falsa es un poco abrupto, es exagerado, y pues tenemos que considerar siempre que la mitología judeocristiana es la que impregnó en nuestra cultura, y lo importante en este caso sería tratar de comprender por qué nos comportamos como sociedad como tal, sin llegar a problematizar realmente cosas que en la actualidad obviamente van a parecer ridículas, porque son simplemente inviables desde un punto de vista serio. Cuando observas lo que es el mito de Noé, te das cuenta que hay muchísimos problemas, a menos de que se introduzca la magia. Pero el problema con la magia o con los poderes divinos es que no se observan en la actualidad. Muchísimas personas abocan a que ellos tienen relaciones cercanas con individuos divinos, con ángeles, con dioses, con santos, etc. Pero realmente no es una observación plural de lo que ocurre. Es decir, muchísimas personas no observan fenómenos como ese, sino que es como muy puntual y en personas específicas. Y bueno, esto tiene algunas relaciones con lo que yo crea del mundo real, o la propia
disyuntiva que hay entre la relación que yo hago entre lo que yo creo y lo que yo sé que es real. ¿Ok? Tomando en cuenta únicamente lo que es lo que yo sueño, lo que yo anhelo, lo que yo siento. No tiene nada que ver con la religión esto en este caso. Y eso sería desconsiderar o destruir, intentar desbancar un mito, como el mito de Gigamés o el mito del dios Ra, que va al inframundo y que regresa cada día. Es muy tosco y muy rústico el hecho de empezar de pronto a decir que no tiene sentido. Claro que no tiene sentido, pero para ellos lo tenía. ¿Ok? El hecho de que la tierra sea plana y que los 4 jinetes del apocalipsis vengan cada quien por una esquina, sabiendo nosotros que la tierra es redonda, bueno, sin considerar a los terraplanistas, claro, que creen sus cosas raras, pero se entiende que el Apocalipsis fue escrito por un señor que estaba en prisión y probablemente mucha gente le metió mano a esos textos hasta a tener los textos contemporáneos. Entonces, no podemos considerar que la Tierra sea cuadrada porque el mito lo dice, o al contrario, no podemos pensar que la gente estaba loca cuando escribió esas cosas porque la gente creía que la Tierra era una mesa gigante. Que las personas de ahora consideren que Adán y Eva existieron, que Noé existió, que Jesús hizo lo que hizo, eso es un tema muy diferente y cada quien pues cree lo que quiera. El problema es el intento de imposición, ya sea de una postura escéptica atea o de una postura creyente o de una postura creyente laxa o de una postura creyente ortodoxa. Entonces, se ve muchísimo que al final de cuentas los curas, los pastores, los ancianos, etcétera, educan a la gente común y corriente que no tiene el más mínimo matiz de lo que es la historia como tal y el relato mitológico. Los educan para discutir por tonterías como la divinidad de la Virgen, como si los textos se interpretan de una manera fidedigna o si no. Y cuando vas a observar realmente lo que este tipo de gente hace, es saltar de texto en texto hilando prosas enormes basado en simplemente leer hasta donde me conviene los textos bíblicos y así construyen una teología o un digamos, un conjunto de ideas que nos dan una noción de qué creen ellos con respecto a su religión. Pero eso no es un mito.